Entonces para este caso yo voy a hacer 38 cadenas. ¿Sí? Los más flojas posibles a partir de aquí. ¿Ya? Aquí ya ajusté. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando iniciamos. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 6, 7, 38 y 39, que sería la de subida. Aquí yo tengo 38 cadenas, ¿sí? Este sería el largo de lo que va a ser nuestra manga sin el puño. Entonces ustedes se lo pueden medir de forma que ustedes digan, no, sí, me da lo suficiente como para que me alcance, ¿verdad? O a la persona si ya se lo midieron. Pero no hagan la medida exacta, traten de sacarle por lo menos 1 centímetro, porque como esto estira, la punta es bastante floja, suelta, va a tender a estirar un poco más. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es, creo que se me desbarató la una que había hecho de 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ajá. Sí, 38, 39. Sí, ahí. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar, sí, la manga haciendo estas mismas líneas, solamente que las vamos a unir en la parte de arriba. Entonces para este, que aquí tengo la unión, mira, salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Salieron 15 trencitas, ¿verdad? Para la cual entonces yo tenía que tener 30 cadenas del lado de acá, porque recuerden que es ida y vuelta, ¿sí? 31, perdón, para la línea de unión. Entonces tendría que tener 31 y 15 cadenas, ¿sí? De estas. Eso es solo una referencia. No crean que así debe ser exacto, claro que no. Es solo una referencia. Entonces, ok, entonces aquí vamos a continuar haciendo lo siguiente. Vamos a realizar, soltamos como en la otra y vamos a hacer nuestros medios puntos altos hasta finalizar la cadena que tenemos larga, la tira, cogiendo la parte de atrás, ¿sí? Venga, hagámoslo de cerca, ¿sí? Aquí está. Esta es una cadenita que yo hice para sellar y aquí vamos a hacer medios puntos altos. Entonces tomamos la lazada y vamos a hacer, ¿sí? Un medio punto alto, 1. Todos estos son medios puntos altos. Aquí ya no vamos a trabajar con puntos bajos, ¿sí? Todos son medios puntos altos, 1 en cada cadena. Se hicieron 37 cadenas, 40, deben salir 40 medios puntos altos en total, ¿sí? Esto es lo que hacemos. Entonces, como pueden ver, aquí ya finalicé, ¿sí? Con mis 38 puntos, medios puntos en total. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer la unión aquí, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Realmente es algo muy fácil. Es cuestión de ustedes meter el gancho por nuestro siguiente espacio, ¿sí? Meten el gancho, sacan, ¿sí? De esta manera, tomando 1, ¿sí? De esta manera. Les quiero mostrar. Si ustedes no quieren que les quede ese espacio, no sé si ahí se está notando ese hueco, ¿sí? Pero aún no. Ese espacio de allí, entonces sencillo. Lo que ustedes van a hacer es tomar solo la cadenita de la parte de atrás, ¿ya? Y cerrar.
porque esto nos ayuda de alguna manera a crear un diseño también, ¿sí? Nos va a quedar una lineecita, la cual se los voy a mostrar aquí, ¿ya? Va a quedar esta lineecita. Entonces realmente uno sabe, ¿sí?, que puede ser la unión, no solamente porque digamos que se ve distinto, sino porque por supuesto estas líneas sí que van hacia abajo, aquí se pierde la continuidad, ya las líneas irían ya hacia abajo cuando está puesto el suéter, ¿sí? Ya está puesto, que uno ve que las líneas van hacia abajo. Espero estarme haciendo entender, ¿sí? Uno ve aquí que de alguna manera, ¿sí?, aquí pierde la continuidad porque no son líneas hacia abajo, sino que son, ¿sí?, aquí como que uno dice, oh, sí, pero no se ve mal la unión. Entonces esa linecita que estamos dejando es para hacer esto precisamente, ¿ya? Si no, pueden agarrar las dos sin ningún problema. Entonces aquí después de haberla pasado por allá, vamos a hacer una cadena para poder asegurarla, ¿ya? De esta manera. Y vamos a esta siguiente, ¿sí?, y hacemos una cadenita más de esta manera, como sujetándolo, ¿verdad? Giramos y a partir de aquí vamos a iniciar a hacer de nuevo nuestros medios puntos altos sin ningún problema, iniciando en la primera, que no es esta porque es la que cerramos, no es esta de aquí, sino que es esta la grandecita, ¿sí? Tengan presente eso porque también si les quedan menos puntos va a quedar torcido, ¿sí? Una, dos, ¿ya? ¿Ven? ¿Qué la agarra? No sé si pueden notarlo ahí. Tomamos más, 3, y vamos a hacer toda la vuelta, ida y regreso, ¿sí?, de medios puntos altos. $38, listo. Entonces yo aquí ya hice mi vuelta ida y regreso. De alguna manera lo que nos toca hacer es tener presente este pedacito de aquí, que miren qué me está pasando, ¿sí? Me pasa trayendo el de cabeza, que no quede tan ancho este puntico de aquí cuando cerramos, para que eso nos ayude a controlar, ¿sí?, el hecho de que cuando se baje la manga no quede pues tan ancho. Y otra cosa, cuando hagamos la unión aquí, ¿sí?, en este primer puntico, que es el siguiente, ¿no? Estoy saltando un punto, ese es el siguiente. Anteriormente trabajé aquí, ahorita trabajo en este. Lo que debemos hacer es, para cuando vamos a iniciar a trabajar, ¿sí?, en nuestro otro punto, se me estaba olvidando que para hacer refuerzo, porque es que ellos solitos, miren, les queda como muy difícil, ¿sí? Entonces lo que hacemos es coger de acá esta y mirar atrás en donde podemos enganchar esa aguja, ¿sí?, de forma que nos quede con más refuerzo, ya en cualquiera de esos puntos que encuentren en la parte de atrás después de haber tomado esto, ¿sí?, en cualquiera de esos punticos de atrás. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a darle mayor fuerza, ¿sí?, a ese hilito, para que no nos quede solito, ¿sí?, y se ve como más, con mayor fuerza. Se me había olvidado ese pedacito, me excuso. Y aquí, si ustedes quieren que les quede bien pegado, no le hagan cadena, sino que sencillamente voltean, giran, esto lo pasan a este lado de acá, ya, de esta manera, e inician a trabajar aquí, ya, de esta manera, bien apretado, bien ajustado, ya, y aquí inician a hacer sus medios puntos altos, ya, miren,
quedó bien ajustado, ¿ya? Y continuamos. Medio punto alto, medio punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer durante toda nuestra vuelta hasta finalizar toda la vuelta de la manga, ¿sí? Para iniciar con nuestra subida, como les digo, lo ideal sería que nuestro hilo quede en la parte de abajo para hacer el cierre, ¿sí? En esta parte de acá arriba y comenzar a hacer el puño, ya, con la muñeca. De esa manera no tenemos que cortar. Incluso cuando lleguen a la mitad de la manga la pueden medir, ¿sí? Uno ahí se va dando cuenta qué tan ancho está, qué tan ancho no está, porque incluso en este punto todavía pueden hacerle una reducción a estos espacios, ¿sí? Así como hicimos la reducción inicialmente, aquí también lo podrían hacer, sino que tienen que ser muy cuidadosos de que no se les haga, porque se les puede arrugar demasiado, incluso si queda muy apretado y se les va a ver un poquito extraño, ¿sí? Un poco deforme. Y por ejemplo, miren aquí lo que yo les decía, ¿sí? De hecho no hay diferencia, se ve que sí hay una diferencia aquí, pero el diseño sigue siendo el mismo, ¿ya? Porque hay gente que teje en redondo, ¿sí? Las mangas, no hay ningún problema, también es válido, pero a mí yo quería hacerlas de esta manera, ¿sí? La otra, también hay personas que la hacen por separado la manga, empezando por el puño, y la unen al final, también es válido, pero a mi gusto personal me gusta trabajar toda la prenda completa. No soy tan amante de trabajar prendas por partes, pero también es una forma de hacerlo. Puede iniciar por su puño, hacer las mangas separadas y al finalizar unirlas con una aguja lanera sin ningún problema, ¿ya? Pero a mí me gusta así porque es la única forma para no tener que, pues como lo mío es a ojo, poder trabajar de una forma en que, bueno, si no me quedó bien, yo lo suelto y continuamos. Porque a veces es difícil seguir un patrón. Sí, allá dijo que la medida es tanto y en el tejido es un poco complejo, por lo que todo depende de la tensión que cada quien maneje en su tejido y del hilo, ¿ya? Entonces realmente a veces se dificulta seguir un patrón exactamente en el tejido. Se puede hacer, pero va a tener algún tipo de variación, tal vez no tanto, pero sí. En mi caso me ha tocado aprender a manejar la aguja de una forma muy suave, por lo que siempre les he dicho, aprieto mucho. Al punto que me está tocando trabajar con agujas 1 o 2 tamaños más grandes de lo que recomienda el hilo, precisamente para no tener tanto inconveniente. Entonces ahí ya me cambia el patrón de lo que podría seguirle a alguien más. O si lo trabajo normalmente me va a quedar más ajustado, ¿ya? Eso es lo que yo considero. Entonces aquí de nuevo retomamos. Ok, aquí yo ya finalicé. Entonces, sí, la cantidad de vueltas que yo necesitaba, en total me salieron 13 trenzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en total. Aquí ahora lo que procedemos a hacer es a cerrar. Realmente me fue difícil devolverme, ¿verdad? Dejarlo acá abajo para cuando subiera el puño, continuarlo de forma, como les digo, continua. Aquí me toca cortar para continuar con el puño. Entonces, ¿por qué? Porque ya me está cerrando, ya es suficiente, alcancé el tope, ¿sí? En ese momento les está quedando de esta manera, ¿sí? Terminando la última vuelta en la parte de arriba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para cerrarlo, para que nos quede con la misma ala puntada, yo lo que voy a hacer es tomar, ¿sí?
no sé, casi no se ve. Yo lo que voy a hacer es tomar esta última cadena, ¿sí? La parte de abajo, o sea, esta cadenita de aquí, la de aquí, junto con esta de acá, ¿verdad? Para que ya me deje aquí como la cadenita aquí encima, ¿sí? Si ustedes lo quieren cerrar con aguja lanera, también lo pueden hacer. Es sencillo, es cuestión de tomarlo desde arriba. Hagámoslo. Es cuestión de tomarlo desde acá arriba donde lo dejaron, ¿sí? Insertar la aguja y empezar a cerrar con esta de aquí, ¿sí? O sea, con esta esquinita y esta esquina, ¿sí? Que igual aquí no tiene otra, estas dos esquinas, pero recuerden que es al revés, o sea, hay que girar, hay que meter esta manga como si estuviéramos volteando el suéter, ¿sí? Que quede de esta manera. Por supuesto deben pasar el hilo al otro lado para que no les quede el hilo al lado que es, ¿sí? Entonces de forma al revés vamos a hacer la costura de cierre, ¿sí? Desde aquí vamos a cerrar. Entonces deben recordar que como este es el frente, ¿sí? Esta cadenita de aquí, ¿no? Vamos a cogerla de acá, esta de aquí atrás, ¿verdad? Entonces voy a ajustarlo más. Entonces aquí, esta sería mi primer cadenita, ¿sí? De este lado. Como nos quedó al lado que es, lo único que yo voy a hacer es ajustar y empezar a cerrar, ¿ya? Recuerden que es la cadena de afuera. En la anterior cerrada cogimos la de adentro, en esta es la de afuera, porque estamos cerrando al revés, ¿sí? Es para que perdón, y es para que la puntada nos quede igual. Entonces ya tomé el primero, pero entonces vamos a hacerlo de esta manera. Tomamos aquí y tomamos la de atrás, la última, esta de aquí, ¿sí? Y hacemos lo siguiente: punto deslizado, tomamos una de acá, la de atrás y punto deslizado. Recuerden, la de atrás y se sale, punto deslizado, no muy apretada, ¿sí? Incluso ustedes pueden ir visualizando que sí les quede bien. La de atrás y punto deslizado, la de atrás y punto deslizado, la de atrás, bueno, esta y punto deslizado, ¿sí? De esta manera hasta terminar con nuestro cierre. Aquí, ¿sí? Ustedes pueden notar y miren acá cómo queda. ¿Ven? No se nota el cierre, realmente no se nota. Entonces esto vamos a hacer durante toda la vuelta, se puede decir, hasta cerrar. Ok, aquí ya estoy finalizando, ¿verdad? Estoy aquí ya para terminar los últimos dos punticos. Entonces inserto aquí, inserto en el otro lado y deslizo, inserto aquí en el otro punto, ¿sí? Y deslizo y listo. He finalizado con esta parte, ajustamos bien
y miramos el resultado, ¿verdad? Miren, aquí está. Realmente es una puntada que queda muy limpia, cerrándola de esa manera, ya que el diseño nos colabora bastante, ¿sí? Durante todo el espacio de cerrado. Dejarlo desde acá, ¿sí? Mírenlo. Pues aquí está. Entonces, aquí tenemos ya solamente que rematar, ¿sí? Rematar esta punta y cortar. Eso es todo lo que debemos hacer, y esconderles la puntica, y ya por este lado. Cortémosla de una vez. ¿Cuál es? Esta. Listo. Esto se debe rematar. Punto. La volteo, el giro, y así es como nos queda el remate. Ya. Miren, aquí está. Es esta de subida. Esta de subida hasta acá. ¿Sí? Como ven, no se nota para nada. Y acá tenemos la de la parte de abajo del resorte. Y por supuesto, esto debemos hacer exactamente lo mismo para nuestro lado contrario, ¿sí? Debemos hacer exactamente lo mismo. Lo que tenemos de este lado, ¿sí? Para nuestro lado del otro color, bueno, para el otro lado. Aquí tenemos así. Okay. Aquí ya finalicé, ¿sí? Mi otra manga. Y ahora vamos a iniciar a trabajar lo que son las muñecas, ¿sí? Ya tengo las dos en total. Vamos a trabajar lo que son las muñecas. Hay algo que debemos hacer inicialmente, que es hacer reducciones a todo el contorno, ¿sí? De lo que es nuestro manga. Incluso los que quieren dejarla hasta aquí, no hay ningún problema, ¿sí? Solamente quedaría una manga ancha. Por supuesto deben trabajarla más larga, porque recuerden que dejamos para hacer la muñeca. Entonces vamos a hacer reducciones, ¿sí? De forma que digamos el espacio perdón, los centímetros, ¿sí? El ancho que nos va a dar de la muñeca, ¿sí? Ajuste lo más que se pueda, ¿verdad? Porque recuerden que esto va a quedar como en resorte, ¿sí? Esto va a ser un resorte. Entonces debemos hacer, aquí yo realicé 2 reducciones, ¿sí? Ya les muestro exactamente cómo hacer. Por supuesto, ya tenemos aquí nuestra cadenita de ajuste. Voy a acercarlo un poco más. Y ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. Ubicar, ¿sí? Yo lo que hago es ubicar entre cada vuelta, y allí hacer una cadena, ¿verdad? Lo ideal es que los cuenten para que puedan hacer la misma cantidad en el lado contrario. Ya, entonces, aquí voy a tratar de que me salgan 30, ¿sí? Voy a tratar. Entonces, voy a iniciar haciendo una aquí, en este espacio, un medio punto, ¿ya? Lo podemos marcar, aquí no tengo marcadores a la mano, para tener claro dónde vamos a cerrar al momento de terminar la vuelta. Ok, ahí. Aquí uno igual, aquí después de la cadenita otro, aquí antes de la cadenita uno más, no importa que queden espaciados, ¿sí? Porque recuerden que tampoco puede cerrar mucho, porque se queda muy rígido, no van a poder meter la mano. Entonces continuamos, uno después, una antes, una antes, medio punto, una vez más, aquí uno antes. Si ustedes gustan, pueden hacer uno solo por cada trenza, ¿sí?
podrían saltar hasta aquí, hacer uno, saltar hasta aquí, hacer uno, saltar hasta aquí, hacer uno, y al finalizar revisar si la mano les entra. ¿Por qué? Porque, pues, cierto, es fácil realmente realizar, no es tan complejo y sencillamente es cuestión de unos minutos más. Desatar y volverlo a hacer, en caso pues tal de que no. Para no tener que hacer doble reducción, sino que en este caso me gustó haciéndole doble reducción porque hace como este diseñito. La primera es esta vueltica que vemos aquí y la segunda es esta de aquí. No sé si se alcanza a notar bien. Entonces me gustó cómo quedó. Entonces continuamos aquí nomás. Y aquí vamos a hacer entonces nuestro último medio punto antes de llegar aquí a la cadena donde iniciamos para cerrar. ¿Sí? Y aquí cerramos con un punto deslizado por completo. Ajustamos suficiente y listo. Subamos una más y a ver, les muestro. ¿Sí ven? En este punto él ya redujo un par de centímetros, ¿sí? O ya se puede ver aquí como la lunita donde él hace la reducción, pero aún así este espacio que me está quedando aquí, ¿sí?, es muy ancho, muy amplio. ¿Por qué? Porque a pesar de que el punto es bastante corto, este punto, entre más ancho se haga, realmente él cede bastante, ¿sí? O sea, no sé si me hago entender. Debemos reducirlo más, ¿sí? Aquí está este punto, debemos hacer la reducción un poco mayor, pero entonces vamos a contar cuántas cadenitas, ¿sí?, hicimos en total. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 5, 26 cadenas. ¿Qué vamos a hacer para nuestra segunda reducción? En esta ocasión lo que vamos a hacer es tomar, ya aquí vamos a introducir la aguja por nuestro primer cadenita, vamos a tomar la lazada, ¿sí?, sacamos, pero no vamos a cerrar, vamos a ir a la siguiente cadena, ¿sí?, vamos a tomar lazada de esta manera y vamos a cerrar. Ahora sí nuestro punto medio. No sé si se alcanza a notar, ¿sí?, la reducción. Igualmente vamos a nuestra cadenita, introducimos el gancho, sacamos lazada, no cerramos aquí, sino que seguimos a nuestra siguiente cadena, tomamos la lazada y cerramos. Ya van 2. Pero entonces, ¿qué pasa? Si ustedes notan, se me va a cerrar demasiado porque estoy cogiendo 2 cadenas, ¿sí?, por cada punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solo coger cada 2. A ver, cada punto vamos a saltar 1. ¿A qué me refiero? Aquí ya tenemos 2. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo normal sin hacer la reducción. Es mejor eso. Aquí al siguiente vamos a hacer reducción. Tomamos en el siguiente una vez más, ¿sí?, y cerramos. En nuestro siguiente punto no vamos a hacer reducción y hacemos medio punto bajo o punto bajo. En nuestro siguiente punto vamos a realizar reducción, tomamos una lazada, la segunda y cerramos. ¿Ya? La siguiente, medio punto bajo. En el siguiente realizamos reducción, 1, 2 lazadas y cerramos. Seguimos con medio punto bajo. En la siguiente vamos a hacer una reducción más y en el siguiente medio punto bajo. ¿Ya? De esta manera vamos a trabajar hasta terminar nuestras reducciones. Si no lo marcaron, traten de revisar dónde iniciaron a hacer las reducciones, ¿sí?, que se va a notar.
y termino yo con una reducción porque aquí inicié. Entonces ingreso, tomo lazada, siguiente, ingreso, tomo lazada y cierro mi medio punto bajo. Y aquí lo que voy a hacer es cerrar, ¿ya? Así, de esta manera. Cerramos un punto, una cadenita bien deslizada y miren, no sé si se alcanza a notar bien el diseño de cómo quedó las dos reducciones, ¿sí? Esta es la primera, donde ustedes ven estas cadenitas, esta es la primera reducción y aquí está la segunda, que es la de la parte de encima, ¿verdad? Quedando así. Entonces aquí ellos tienen que probar que su mano o la mano les entre, ¿ya? Entonces van a ingresar la mano, ya sea por un lado o por otro, y revisar que sí les entra la mano, ¿ya? Entonces, ya verificada esa parte, ¿sí? Continuamos. Y vamos a trabajar entonces ahora sí nuestro hermoso resorte. Aquí, esto es tan sencillo como se ve, como no se ve. Entonces, vamos a hacer, como yo ya hice una cadenita para ajustar, aquí vamos a hacer 9 cadenas, flojitas en lo posible, 2, 3, 4, vengan que aquí se anuda un poquito, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estas 9 cadenitas corresponden al tamaño o a la altura de lo que yo le quiero dar a mi puño o a la muñeca. Si ustedes lo quieren más largo, es cuestión de hacer más cadenas, ¿sí? O más corto, sencillamente hacen menos cadenas. O el que desee ya lo puede dejar así también, ¿sí? Le cierra un poquito la manga y listo, no hay ningún problema. Entonces tenemos aquí 9 cadenas, ¿verdad? Vamos a hacer una para cerrar y ajustan bien, ¿sí? Como una número 10. Aquí lo que vamos a hacer es puntos deslizados, ¿sí? Desde el inicio hasta el final, puntos deslizados. Entonces, estiramos un poquito que quede medio floja. Vamos a nuestra primer cadenita en la parte de atrás, insertamos el gancho, pasamos y aquí nuevamente pasamos derecho, ¿sí? De esta manera. Una vez más, sin tomar lazada, vamos al siguiente, tomamos, ¿sí? Y pasamos derecho, ¿ya? De esta manera. Al principio se dificulta un poco, pero es algo que realmente se vuelve algo fácil de trabajar. Para ustedes les digo que lo sostengan como puedan para que no se les haga tan difícil. Aquí y pasan derecho. Al principio es difícil porque no hay como mucho de dónde agarrar y no hay peso. Entonces él se va, la esquinita se va con uno. Una vez más, insertamos el gancho, sacamos y sacamos nuevamente. Insertamos el gancho y pasamos derecho. De esta manera. ¿Sí? Otra vez. Pasamos derecho el gancho. Una vez más. Pasamos derecho el gancho. Otra vez. Pasamos derecho. Y una vez más. Para este punto debemos tener 9 puntos deslizados, ¿sí? Entonces los cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en total. Para unir, ¿sí? Porque debemos unir las partecitas que vamos haciendo, es tan sencillo como ir a las cadenitas donde hicimos las reducciones, introducir nuestro gancho por la parte de atrás, si gustan por completo, pero a mí no me gusta que se vea como tanto espacio. Entonces vamos a tomar la cadenita de atrás. Si quieren, cogen una cadenita que esté más atrás por acá para apretarlo más, si gustan. Si no, es tan sencillo como hacer un punto deslizado. Y eso es todo, ¿verdad? Giramos
Yo en este caso voy a girar hacia la derecha. Giramos y la cuerda me queda por detrás, ¿sí? Acá. Giramos e iniciamos nuevamente. Recuerden que esta no, porque esta fue la de cerrar, entonces vamos a iniciar aquí. ¿Ya? Entonces, introducen la aguja, su gancho y un punto deslizado. Ahí tenemos nuestro primer punto. Una vez más y deslizamos. Una vez más y deslizamos. Una vez más, deslizamos y así hasta tener 9 puntos deslizados, y a esto se le conoce como resorte, o es lo que se simula del tejido a 2 agujas. También aquí sí va a tomar un solo. Ustedes recuerdan que las anteriores estaba tomando las dos. No, aquí es uno solito, porque esto me ayuda el resorte, ¿sí? Y así es como iría quedando. Entonces cerramos, recuerden que hay que cerrar en la esquina y regresamos. Vamos a regresar a tomar de la cadenita, la trencita que se nos hace, siempre vamos a tomar la de atrás. Aunque si se les hace más cómodo tomar la de adelante, tomen la de adelante, que igual les hace el mismo diseño, sino que siempre deben tomar la de adelante. ¿Ya? Entonces, iniciemos. Aquí yo estoy, ¿sí? En la parte de atrás. Tomo la lazada y continúo. Aquí una vez más. Continuamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí como último 9. ¿Ya? De nuevo vamos acá, tomamos la cadenita de atrás. Quiero probar a coger algo de acá por detrás, pero no lo... Sí, aquí, para que no quede tan amplia. Ya medio ajustamos, ¿sí? Ahí. Giramos, recuerden, yo giro hacia la derecha. Giro. Y por debajo de la aguja, miren, aquí queda el hilo. Por debajo de la aguja, dejamos el hilo en ese lado. E iniciamos. Recuerden, esta no, porque la de cerrar, la que sigue. E iniciamos nuevamente. Y así vamos a trabajar durante todo el contorno, ¿sí? Que nos queda nuestra manga para realizar la muñeca de nuestro suéter, ¿sí? Regresamos y hacemos lo mismo, y de esta misma manera vamos a trabajar en el otro lado hasta finalizar todo nuestro suéter. Ando un poquito con el inglés atravesado.
Ok, aquí ya finalicé prácticamente todas las vueltas. Lo único que me queda es subir una más para continuar con mi proceso de cerrar, ¿sí? Estas dos. Aquí todavía me falta, pues yo lo podría cerrar, pero a gusto personal le quiero hacer la subida, ¿sí? Listo. Una para ajustar. Entonces aquí ya finalicé, ¿sí? La vuelta por completo de mi puño, mi muñeca. Entonces creo que ahí se puede divisar bastante bien. Y como les decía, aquí está, miren, la primera reducción, la segunda, y subimos los espacios y nuestro resortico hasta el momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar esto para poder cerrar y que digamos, como yo cerré miren, por la parte de atrás quiero hacer lo mismo, que me quede de esta forma, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es girar la muñeca. Aquí vamos a jalar un poco esto, que nos quede suficiente como para poder trabajar y poder hacer de forma poder trabajar, sí, ninguna forma. Entonces estamos aquí, ¿sí? Vamos a tomar, como nos quedó, a mí me quedó, en este caso me quedó en el lado que yo necesito para traer el hilo. Si se les facilita pueden trabajar con una aguja más pequeña, ¿ya? Y vamos a identificar aquí, en este lado, esta esquinita, ¿sí? Que es donde iniciamos. Tiene un solo lado. Y en la parte de acá vamos a trabajar nuevamente con la de atrás. Esperen a ver si se deja ver aquí. Vamos a trabajar con la de atrás, ¿sí? Entonces, introducimos nuestro gancho en toda la esquina, ¿sí? Aquí. Y lo que voy a hacer es pasar a este lado, ¿ya? Fácil. Y una vez más. Y ajustamos lo suficiente. Así. ¿Ya? O sea, estoy uniendo esos dos lados. Entonces ahora, o también lo pueden hacer con una aguja lanera, ¿sí? Pero pues a mí me gusta que quede el diseñito de las trenzas. Entonces aquí, para que me quede más fácil de tomar, voy a agarrar esta de aquí, introduzco el gancho y voy a esta de acá en la parte de atrás. Aquí está la de adelante, aquí está la parte de atrás. Lo voy a tomar, ¿sí? Y hacemos punto deslizado hasta arriba. Vamos a cerrar igual que en las otras partes, ¿ya? Tomamos acá. Espérenme que me perdí. Aquí. Tomo aquí y vuelvo acá. Y deslizo. ¿Ya? Una vez más. Tomo aquí. Tomo la parte de atrás. Y deslizo. Me disculpo si no se nota mucho. Tanto el color como la puntada se nos ayuda mucho. Aquí, ¿sí? Es la que sigue. Tomo la de aquí y la de atrás, ¿sí? Y deslizo hasta arriba.
Otra vez. Tomo la que sigue, que es esta. La de atrás. Y deslizo. Otra vez. La de atrás. Una vez más. Y deslizo. La de atrás. Aquí en nuestra última y deslizamos teniendo lo siguiente, ¿sí? Así nos queda por un lado y así por nuestro lado siguiente. Déjenme, yo lo giro a su estado original. Aquí. ¿Ven? Y aquí está la punta. Nuestro surcido, ¿dónde está? Miren, aquí está, ¿sí? Esta es la forma en que queda atrás y esta es la forma en la que queda en la parte delantera. Aquí está. Se nota porque queda el espacio, pero este reduce, ¿sí? Y listo, hemos finalizado, ¿sí? Nuestras dos. Y listo, hemos finalizado nuestra muñeca, como pueden ver. De esta manera queda en la parte de abajo nuestra unión, haciendo juego con la unión de la parte de la manga. ¿Ya? Suficientemente estira. Y lo mismo entonces vamos a realizar en nuestra otra manga, ¿sí? Para terminar. Y listo, este es nuestro resultado final, como pueden ver. Aquí nos quedan entonces nuestras mangas, nuestras muñecas, el resorte, lo que tiene nuestra cintura y listo. Es un proyecto muy fácil y muy rápido de realizar. Solo necesitan 3 puntadas y eso es todo. Bueno, espero les haya gustado. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré muy atenta a sus comentarios. Por supuesto, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo. Nos vemos en una próxima.